Para describir el movimiento seguido por las partículas de humo, se tiene que decir que cuando se generan las partículas de humo dentro del frasco, estas comienzan a subir de manera vertical hasta la tapa del frasco. La tapa, al tener una temperatura baja, por los hielos, hace que las partículas de humo se enfríen, lo que hace al humo mucho más denso, y este baja hasta el fondo del frasco. Poco a poco las partículas de humo saturan el frasco, hasta que es más difícil de ver el movimiento seguido por las partículas. ¿A qué se debe este comportamiento? En esta situación el aire dentro del frasco es el fluido en el cual el humo se encuentra. El humo al ser caliente en un principio tiene una densidad muy baja y sube de manera vertical por el fluido. Al llegar a la cima del frasco, ese se enfría y sus partículas pierden movimiento y el humo incrementa su densidad, lo que lo hace bajar nuevamente y quedarse en el fondo del frasco. Todo esto se debe al fenómeno conocido como inversión térmica. La propiedad física que se relaciona con la temperatura en este fenómeno es la densidad, puesto que, como ya se explicó anteriormente, a medida que la sustancia gaseosa asciende, ésta se enfría más y aumenta su densidad, lo que provoca que la fuerza de gravedad tenga una mayor acción sobre su peso y provoca que sea atraída con mayor fuerza hacia la superficie más baja, desplazando así la sustancia gaseosa caliente más cercana a esta superficie y generando un movimiento conectivo. ¿De qué manera se relaciona este fenómeno con la inversión térmica? Este experimento es un sencillo y claro ejemplo de la inversión térmica, debido a que este fenómeno es el resultado de la relación entre temperatura y densidad en los fluidos que, a medida que una sustancia disminuye su temperatura al desplazarse hacia arriba, genera un aumento en su densidad que cambia su comportamiento a tender a bajar y a desplazar al menos denso que se encuentra debajo de él. ¿Y es normal la recirculación del humo? La respuesta es sí. En estas condiciones de diferencia de temperaturas entre el punto más bajo y la cima, se presentará el efecto mencionado, generando un movimiento conectivo. Los tres gases comenzaron teniendo una temperatura inicial de 30.5 grados centígrados y se sometieron a un aumento de temperatura constante durante 6 horas. Como podemos observar en las gráficas, el aire fue el gas que se elevó a menor temperatura al pasar las 6 horas, teniendo como temperatura máxima 41 grados centígrados, y razones de cambio más pequeñas cada 30 minutos. El butano se elevó a mayor temperatura que el aire, teniendo como temperatura máxima 45.5 grados centígrados. Para la gráfica del dióxido de carbono, podemos observar que no solo fue el gas que se elevó a mayor temperatura, equivalente a 46.6 grados centígrados, sino que también tuvo las razones de cambio más grandes con respecto al tiempo. Los cambios en la temperatura ocurren debido a la capacidad calorífica, ya que están sometidos a la radiación de la lámpara y la temperatura cambia en cada sustancia por su naturaleza y composición. Esta propiedad relaciona la cantidad de calor agregada a cada fluido en un intervalo de tiempo, teniendo un efecto diferente de acuerdo al compuesto dentro de cada frasco, realizando mediciones sobre la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado Celsius la temperatura en cada sustancia. Estos mismos gases de los frascos son componentes de la propia atmósfera o actúan como contaminantes. El aire representa la composición básica de la atmósfera. El CO2 está presente de manera natural en la atmósfera y actúa como gas efecto invernadero. En gran cantidad es nocivo para el ambiente y provoca el calentamiento global. Finalmente, el butano es un hidrocarburo combustible. Se acumula en la atmósfera teniendo efectos en la salud y ocasionando contaminación ambiental. De estos gases, el dióxido de carbono es el que tiene un efecto más dañino en la atmósfera, el cual es un gas contaminante presente en muchos procesos biológicos e industriales con una permanencia promedio en el ambiente de 120 años. Todos estos son responsables del fenómeno de efecto invernadero, pero al aumentar su proporción y temperatura, se multiplica su efecto, haciéndolo perjudicial. Esto es conocido como calentamiento global. Con este aumento se provoca que los climas y ecosistemas cambien, que fenómenos meteorológicos sean más intensos y el derretimiento de glaciares. En zonas urbanas, la infraestructura evita que el aire circule. Las lluvias son almacenadas en el alcantarillado, evitando que se refresque el ambiente, mayor emisión de gases contaminantes, y los materiales con los que son construidos edificios y calles generan un aumento de temperatura. En general, lo que se relaciona con nuestro experimento es que dependiendo de la temperatura a la que son expuestas ciertas sustancias, la cantidad de las mismas y su calor específico requerirán menor temperatura para elevar la suya y tendrán mayor capacidad de retener calor, aumentando la temperatura del ambiente.